Buenas noches. Mi propuesta de investigación se titula Visiones del petróleo en el pensamiento económico sobre el desarrollo venezolano, balance y perspectiva. Esta propuesta de investigación está enmarcada en el doctorado en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes. Veamos una breve introducción de esta propuesta de investigación. El petróleo ha sido, para la Venezuela del siglo XX, el polo de desarrollo de su sociedad. A través del estércol indamoni o del mene, como llamaban los indígenas al betún aceitoso que salía de las entrañas de la tierra, este oro negro de la edad moderna, que todo lo puede, desde enriquecer hasta crear graves conflictos financieros internacionales, ha conformado buena parte del ser y deshacer nacional. Por consiguiente, la Venezuela del siglo XX fue producto en gran parte del petróleo. El petróleo afectó la vida económica, política, social y cultural de los venezolanos y cambió los procesos económicos de este país. De igual manera, ha marcado las relaciones geopolíticas de Venezuela en un tiempo signado por modelos de desarrollo que dependen exclusivamente de esta fuente energética y materia prima. Durante el periodo que media entre 1899 y 1935, se produjo en Venezuela un cambio sustancial en su estructura económica, social y política. Dicho cambio estuvo determinado por dos procesos convergentes. En lo político, la centralización del poder efectuada por los gobiernos de Cipriano Castro durante 1899-1808 y Juan Vicente Gómez en el periodo 1808-1935. Y en lo económico, la explotación comercial del petróleo mediante la inversión de capitales extranjeros. La etapa de predominio es agroexportador en la economía venezolana concluyó en la tercera década del siglo XX. La declinación de esta actividad puede atribuirse en parte a la emergencia del petróleo, pero también en parte al propio declive estructural de la agricultura en la economía nacional. Después de más de un siglo de explotación petrolera, si se parte de 1914, la economía venezolana continúa siendo dependiente en gran medida de aquella actividad económica. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es presentar una propuesta de investigación en los estudios doctorales en Economía Aplicada de la sección de estudios de posgrado en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de los Andes. Vamos a tratar entonces ahora el capítulo 1, el problema de investigación. Veamos primero el planteamiento, la sistematización y la formulación del problema. A comienzos del siglo XX, la economía venezolana se encontraba sustentada aún en la exportación de café y cacao, como hemos dicho desde la introducción, con base en un sistema productivo que padecía de profundas deficiencias estructurales, producto del atraso técnico, la poca inversión de capitales y la escasez de vías de comunicación, entre otros factores. Durante la prolongada dictadura de Juan Vicente Gómez, en el periodo de 1808 y 1935, se inicia la explotación del petróleo en mercancía que fue acrecentando su importancia hasta convertirse en 1926 en el primer renglón de exportación del país. Planteamiento del problema. La economía venezolana durante el siglo XX se transforma en su base de agroexportadora a petroexportadora, sin dejar de ser primaria. Se pasa de los recursos renovables a los recursos agotables. La economía agraria tenía dos vertientes: la exportadora de café y cacao, principalmente, y la interna de subsistencia con limitado acceso al mercado. Era reproductiva, con participación determinante de fuerza de trabajo y de tierra del país. Por su parte, la economía petrolera es de base extractiva en recursos naturales, agotables por la explotación, pero su operación productiva requiere una fuerte acumulación de capital y tecnología. Veamos entonces el surgimiento de una economía petrolera en Venezuela. Varios hitos históricos pueden servir de referencia para situar los inicios de la era petrolera en Venezuela. En primer lugar se encuentra la creación de la Compañía Nacional Minera Petrolera del Táchira, Petrólea, en octubre de 1878, a iniciativa de Manuel Pulido
quien obtuvo una concesión para la extracción y explotación de un yacimiento de petróleo, la cual duró hasta 1924. No obstante, ya en el gobierno del Estado Zulia, había otorgado una concesión en 1865 por 10 años. Para entonces los estados tenían la facultad para otorgar concesiones mineras en el ámbito de jurisdicción. La incorporación de intereses extranjeros a la explotación de hidrocarburos tuvo lugar en 1893, cuando Hamilton y Phillips obtuvieron la concesión del asfalto de Guanoco, la cual traspasaron a la Bermuda Company de Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, otro hito histórico importante es que la riqueza petrolera que existía en el subsuelo venezolano se hizo muy conocida desde 1914. En el mundo de los monopolios internacionales financieros y petroleros, año cuando la compañía Caribbean Petroleum Company, filial de la Royal Dutch Shell, extrajo del pozo Sumaque en el campo Mene Grande, en el estado Zulia, en la costa oriental del lago, un promedio diario de 256 barriles. En efecto, el 15 de abril de 1914, del pozo Sumaque había comenzado a emanar petróleo, aunque la fecha que se ha asumido como la de inicio de la industria petrolera en Venezuela ha sido la del 31 de julio de 1914. En tercer lugar, podemos considerar tres fechas importantes en las primeras décadas del siglo XX, que sellan el surgimiento de un nuevo signo de la economía venezolana. En 1917 se da la primera exportación comercial de hidrocarburos. En 1922 se produce el reventón del pozo de petróleo Los Barrosos en el estado Zulia, y en 1926 por primera vez se genera el desplazamiento de la exportación de café y cacao por la de petróleo en la balanza comercial del país. Lo que pudo ser una actividad entonces, en conclusión, a partir de estos hitos históricos, bajo el dominio venezolano en la constitución de la Compañía Petrolera del Táchira en 1878, se va a desenvolver entonces bajo el interés y el poder de las grandes corporaciones extranjeras en el marco de la legislación concesionaria. Esto, por supuesto, hasta 1975, cuando se da la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.